Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Juan José Ojeda y este lunes 29 de junio de 2020 me encuentro acompañado por el abogado José Amalio Graterol, abogado y exiliado político desde hace más de 2 años. ¿Cómo estás, José Amalio? Hola Juan José, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí en el exilio, donde nadie normalmente está bien, porque es un exilio siempre forzado, de más de 6 millones de venezolanos en el exterior por la desgracia que está ocurriendo en nuestro país. Correcto. El motivo por el que quiero conversar contigo hoy tiene que ver con esta carta que tú hiciste pública a través de tus redes donde solicitas pues, la destitución de una funcionaria de la Embajada de Guaidó en Panamá. Hasta ahí todo bien, pero resulta que en el interín de que conversamos, de que nos pusimos de acuerdo para esta entrevista, se publicó de manera oficial en la cuenta de la embajadora de Guaidó en Panamá, Fabiola Zabalse, a eso de la 1:30 hora de Caracas, y quiero hacer énfasis en esto porque nosotros hablamos antes de ese momento y esto apareció posterior. Nuestro enfoque era otro y resulta ser que esta carta, que no tiene fecha y que está en esta cuenta publicada el día de hoy a la 1:30, hace mención a la salida de esta persona. Y me voy a tomar la molestia de leerla. Dice, como funcionaria diplomática y como venezolana que apuesta a la unión de los venezolanos, no puedo ni debo salvar la diatriba que se ha involucrado en los medios y redes sociales a una de las personas que colabora en la labor de esta embajada. No tengo la experticia ni las atribuciones legales para juzgar la exactitud y veracidad de todos los conceptos y afirmaciones que han salido presentes en esta discusión. Esto sigue, al final sale el nombre de esta persona, que quiero que tú la digas, que ya no se encuentra en la embajada. Primero, ¿por qué tú pediste a Guaidó, no sé si Guaidó tuvo algo que ver en esto, la salida de la persona a la que se menciona en la carta y que por favor cuéntanos qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, es el caso, Juan José, y la gente hoy ya está mucho más enterada porque ha sido por este tipo de medios, por las redes sociales, que hemos podido decirle a los venezolanos lo que estaba ocurriendo en la Embajada de Panamá. Y no es otra cosa que la señora Yuraima Reyes, ex fiscal 58 nacional de la banda. Oye, ¿qué pasó aquí? Se nos cayó la transmisión con... Aquí estoy. Ajá, sí, disculpa, que Ajá, hubo bueno. una caída allí. Es el caso que Sí, hemos estado durante días explicándole al país mediante las redes sociales y este tipo de medios de comunicación, porque ningún otro medio de comunicación formal ha querido hacer eco de la denuncia y señalar la denuncia, que la señora Yuraima Reyes, hoy o hasta hoy aparentemente consejera de Asuntos Legales de la Embajada del Gobierno Interino en Panamá, era precisamente la ex fiscal 58 nacional que de manera sistemática de ese cargo, siendo parte del régimen criminal de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, perseguía a quienes disentíamos políticamente del régimen, quienes seguimos disintiendo políticamente del régimen, y resulta que en el año 2014 es votada de la fiscalía por parte de ese fiscal falso que hay allí, que es el señor Tarek William Saab, y aparece entonces como consejera de la embajada en Panamá. Esa señora, Yuraima Reyes, fue una fiscal persecutora de los disidentes políticos. En el caso mío personal, en el juicio que se llevó a cabo en mi contra, fue un juicio plagado de violaciones a los derechos humanos, plagado de violaciones al debido proceso, donde ella era la fiscal de ese caso y lo que quería era perjudicar a la jueza Fiuni, como yo era el abogado de la jueza Fiuni, perjudicar a la jueza Fiuni, privándome de libertad a mí y exigiendo que yo fuese suspendido de la profesión de abogado. Todo esto por órdenes del régimen criminal y en retaliación, evidentemente, de que aproximadamente 3 semanas antes me habían ofrecido una gran cantidad de dinero para que yo dejara la defensa de la juez María Lourdes Afiuni y como pues, por supuesto no lo hice porque no me vendo y mucho menos mi conciencia y mi trabajo tienen ningún tipo de precio con relación al régimen criminal de Nicolás Maduro y en este caso en ese momento de Hugo Chávez. 3 semanas después yo aparecí en el programa de Nitu Pérez Osuna en Globovisión
que se llamaba Yo Prometo, cuando Globovisión era un canal que promocionaba y mostraba la realidad del país para aquel entonces, y denuncié todo la corrupción, toda la podredumbre, todo como el Ejecutivo Nacional en aquel momento, en manos de Hugo Chávez, llamaba por teléfono y le exigía a los jueces que dejaran privados de libertad a quienes no habían cometido delito y además exigía que soltaran a quienes sí habían cometido delito. Eso fue el domingo 3 de junio del año 2012. Y resulta que esa misma noche me llama María Lourdes Afiuni y me dice: José Mario, no salgas mañana a la calle porque te van a meter preso. Es una información que tengo, como sea te van a meter preso. Yo le dije: no te preocupes, María Lourdes, yo tengo un juicio en La Guaira. Una vez que termine el juicio en La Guaira, subo a mi casa, pero yo tenía que hacer esas denuncias del Poder Judicial para que el país entero supiera la desgracia que se estaba viviendo y que no había Estado de Derecho en Venezuela. Me voy a un juicio que tenía en La Guaira. La juez pretendía hacer el juicio en ausencia, vean bien la fecha, 4 de junio de 2012, y en Venezuela para esa fecha estaba proscrito el juicio en ausencia en Venezuela. No había manera de hacer un juicio en ausencia. Era cometer un delito, enjuiciar a alguien en ausencia. En este caso era mi representado en ese momento. Pero cuando llego al Palacio de Justicia, veo que el Palacio de Justicia está rodeado de Guardia Nacional y los alguaciles me indican a mí y a mi socia Telma Fernández de que esa Guardia Nacional esté ahí porque sabían que yo iba al Palacio de Justicia y me alertaron de que cualquier cosa, doctor, que pase, lo van a meter preso, porque es la orden que hay dada por la presidenta del circuito en ese momento del Estado Vargas. Resulta que, bueno, yo voy a mi juicio sin ningún tipo de miedo ni temor, porque yo iba, precisamente, es un juicio oral y público, y resulta que cuando la juez pretendió hacer el juicio en ausencia, que no era legal para ese momento, que se convirtió en legal, pero en realidad un chimbo legal, si lo podemos decir claramente, porque Hugo Chávez reformó el Código Orgánico Procesal Penal por vía de decreto, pero fue el 15 de junio, es decir, 11 días después de ese juicio, cuando yo empiezo a discutir jurídicamente con la juez, de decirle que no puedo permitir como operador de justicia que se cometa un delito en contra de mi defendido, la juez ordena la entrada de la Guardia Nacional y yo soy sacado de la sala de juicio, esposado y preso por órdenes de la juez que quería cometer un delito, que quería hacer un juicio en ausencia cuando no era permitido en Venezuela. Así las cosas, me dejaron detenido en un retén común, en el retén policial de Macuto, donde están todos los presos que son detenidos en el estado Vargas, y de allí me presentaron ante un tribunal y ahí estaba la señora Yuraima Reyes pidiendo que me mantuvieran privado de libertad, pidiendo procedimiento abreviado para que yo no pudiera ejercer ninguna acción de solicitar diligencias pertinentes a desvirtuar lo que había ocurrido en esa situación irregular en el estado Vargas y pidiendo que fuese suspendido de mi profesión de abogado. Así se llevó esto, tuve aproximadamente 12 días privado de libertad, hasta tanto se presentaron unos fiadores, porque después fue que pidieron los fiadores, se presentaron los fiadores, salí en libertad con prohibición de salida del país, presentación periódica ante los tribunales del estado Vargas y prohibición de hablar de mi caso personal, algo absolutamente ilegal, solicitado por la señora Yuraima Reyes, quien hasta hoy fungía como la consejera de Asuntos Legales de la Embajada de Panamá del gobierno interino. Este juicio, después se hizo un juicio donde me condenaron a 6 meses por supuesta obstrucción a la justicia, cuando era la juez la que estaba cometiendo un delito de querer juzgar a alguien en ausencia, y esta señora se empeñó en que yo tenía que cumplir esos 6 meses, cuando el código lo dice lo contrario, tenía que cumplir esos 6 meses privado de libertad, cosa que al final no le dieron la razón, pero hubo una persecución con fines políticos para evitar que yo fuese el defensor de la juez María Lourdes Afiuni. Eso fue lo que ocurrió en este caso. Estuve privado de libertad, luego condenado, porque a la señora Yuraima Reyes se le ocurrió, no se le ocurrió, le ordenaron que fuera de esa manera, sin que yo hubiese cometido delito alguno. Entonces, esa violadora de derechos humanos sistemática, como Yuraima Reyes, parte de la banda de Luis Ortega Díaz en el Ministerio Público, que persiguieron, destruyeron vidas, perseguían a personas para meterlas presas simplemente por el hecho de disentir en la calle del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, no puede ser, es inaceptable que hoy, cuando queremos el cese de la usurpación, queremos sacar al régimen de Nicolás Maduro del poder, no puede ser que los persecutores de venezolanos estén en cargos importantes dentro de lo que es el gobierno interino. No podemos permitir ni los enchufados del régimen criminal de Nicolás Maduro, ni estos neoenchufados del régimen del gobierno interino de Juan Guaidó, porque le estaríamos haciendo un flaco favor al objetivo de los venezolanos. Y el objetivo nuestro es salir del régimen de Nicolás Maduro y no podemos consentir que personas que han sido violadoras de derechos humanos, y en este caso te digo por qué,
tengo diversos pronunciamientos internacionales que señalan cómo se llevó a cabo el juicio, de qué manera me violentaron mis derechos humanos, de qué forma violentaron todo el debido proceso en este caso. Tan es así, y lo sabe Yuraima Reyes, que a ese juicio asistía un abogado internacional que se iba de Venezuela y regresaba a Venezuela cada vez que las audiencias de mi juicio. Y de ahí salió un informe completo y detallado del International Bar Association, que es la Asociación Internacional de Abogados del Mundo, que erogó gastos para verificar que efectivamente se estaba haciendo algo inédito, violatorio a los derechos humanos, violatorio al debido proceso, y la cabeza de esa violación al debido proceso en ese proceso fue la señora Yuraima Reyes, quien exigía y decía que la señora fiscal Luis Ortega Díaz quería que yo cumpliera la pena privado de libertad, y hasta ahí no llegó el señor Yepes, que era el juez en ese caso, y no permitió que cumpliera la pena privado de libertad, pero sí permitieron que estuviera más de 12 días preso y fue esposado, vejado en el retén policial de Macuto. Esa señora no puede estar... Tal cual como lo dices en la carta, que estabas con tu toga que en plena audiencia, en un juicio, y de ese juicio fuiste sacado para ser detenido. Es el único caso en el hemisferio occidental donde un abogado ejerciendo sus funciones de abogado en un estrado es sacado privado de libertad por la policía, por órdenes del juez, privado de libertad y sometido a un proceso judicial. Por eso es inaudito lo que ocurrió en ese caso, y eso lo llevaba adelante la señora Yuraima Reyes. Y por eso hoy me extraña muchísimo la conchupancia o el amiguismo o la complicidad de la carta de la embajadora, donde dice que la señora se separó. Tengo conocimiento que el gobierno interino ordenó separarla del cargo, pero la señora embajadora Fabiola Savas dice que fue que se separó para ejercer las acciones legales. ¿Cuáles acciones legales? Si aquí el que tiene que ejercer acciones legales soy yo y todos aquellos que hayan sido sometidos a violaciones de derechos humanos por parte de Yuraima Reyes. Y el gobierno interino, aparentemente la información que tengo es para investigar. ¿Qué van a investigar? Ahí en la carta están los links de los pronunciamientos internacionales. Ahí está cómo se me violó a mí el debido proceso y mis derechos humanos por un empeño de seguir órdenes por parte de la señora Yuraima Reyes. Entonces, lo que molesta, y es lamentable, y así mismo lo ha señalado la juez María Lourdes Afiuni, le parece lamentable la carta de la embajadora. ¿Y por qué le parece lamentable? Porque el problema no es si ella hace su trabajo bien o no en Panamá y si ayuda a algunos venezolanos o no en Panamá. Tampoco el problema es de que sea adversaria política o no. El problema es que una ciudadana venezolana llamada Yuraima Reyes, ejerciendo un cargo de fiscal, si se quiere, de fiscal nacional del Ministerio Público y acérrima seguidora del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en el año 2012 me violó los derechos humanos a mí como otro venezolano como ella. No puede una violadora de derechos humanos, y el gobierno interino no puede transigir en que violadores de derechos humanos se mantengan en cargos o posiciones de este gobierno interino, del cual todos creemos, a lo mejor tenemos críticas, como en efecto yo las tengo, a lo mejor creemos que la solución no es un gobierno de emergencia nacional y paritario, sino la OPE, una operación de estabilización y paz de paz y estabilización para Venezuela, donde hay que tomar el control del territorio nacional para poder desalojar a la banda criminal del poder con ayuda internacional. A lo mejor podemos tener desacuerdo, pero lo importante es, ¿sigue siendo el objetivo salir del régimen o el objetivo es cohabitar con el régimen? Si es cohabitar con el régimen, los venezolanos que creemos en la libertad no vamos a permitir que para eso se utilice la plataforma del gobierno interino de Venezuela. Y cosas como las que ocurren con Yuraima Reyes ocurren en otras partes del mundo, con el servicio exterior del gobierno interino. Que tiene muchas debilidades, porque hay casos como en Argentina y en Chile, donde hay problemas que tienen que ver también con el mismo tema de las personas que están designadas por Guaidó para cubrir estos puestos, ¿no? Ahora, hablas de Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz está fuera del país, está en Colombia, ahora es opuesta a este régimen de Maduro, y esta señora apareció en Panamá. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo escribes la carta? ¿Alguna vez tuviste respuesta de Guaidó o de alguna persona cercana a él para hablar de esto? Te voy a contar una anécdota que la gente lo sepa. Cuando yo estaba privado de libertad arbitrariamente, que se dieron los señalamientos internacionales, por ejemplo, de Gabriela Noll y del Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU, muchos de los diputados de la Asamblea Nacional de aquel momento
fueron a visitarme al Palacio de Justicia o a la cárcel del retén de Macuto, por ejemplo, José Manuel Olivares, Delsa Solórzano, pero también fue un diputado suplente de Vargas en aquel momento, que era el presidente Juan Guaidó, y que esa señora, Yuraima Reyes, mandó a desalojar a los diputados, entre los cuales estaba Juan Guaidó en el Palacio de Justicia. ¿Cómo es posible que una persona que hasta vejó a unos diputados que tenían inmunidad parlamentaria y que estaban tratando de velar porque a un ciudadano, a un abogado venezolano no se le violentaran sus derechos, fue desalojado por Yuraima Reyes y hoy Yuraima Reyes pueda formar parte del gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Cuándo me enteré? Cuando la ciudadana Fabiola Sabarce hizo un live en Instagram, y cuando veo con que lo está haciendo precisamente con la fiscal verduga de mi caso, violadora de los derechos humanos, ex chavista, de esas que decían Chávez vive, y que no le importaba que le dijéramos lo que usted está haciendo es violar los derechos humanos y esto en algún momento va a cambiar en Venezuela. No le importaba, porque precisamente tenía órdenes y quería mantener su cargo, como muchos jueces te lo decían. Los jueces lloraban. En aquel momento, cuando nosotros defendíamos gente en Venezuela, lloraban y te decían, doctor, es que yo sé que es inocente, pero tengo la orden de dejarlo preso. Esos señores, esos personajes que acabaron con el Estado de Derecho en Venezuela, con la justicia en Venezuela, no pueden hoy estar enchufados al gobierno interino. Es inaceptable que estén enchufados en el gobierno interino. Una vez que me enteré, empecé a hacer publicaciones de Twitter mostrándole al mundo y dirigidas al presidente Juan Guaidó a ver si él sabía que esa persona estaba allí como consejera de asuntos legales de la Embajada de Panamá. Resulta que no hubo ninguna respuesta y me decidí el día de ayer a presentar una carta formal donde le pedía formalmente la destitución del cargo a la señora Yuraima Reyes al presidente Juan Guaidó. La información que tengo es que le pidieron que se separara del cargo para investigar algo que no hay que investigar. La información, o sea, separarse del cargo no es suficiente. Yo creo que el gobierno interino debe demostrarle a los venezolanos y al mundo que está en contra de los violadores de derechos humanos, porque esa blandenguería de pedirle que se separe del cargo y no destituirle inmediatamente del cargo con todas las pruebas y todos los pronunciamientos internacionales que hay con relación a mi caso, y que por supuesto van a surgir otros casos donde va a salir señalada la señora Yuraima Reyes. Yo creo que lo importante es que le hubiesen destituido. Pero bueno, nos da un respiro a los venezolanos de que por lo menos se está oyendo. Ningún medio de comunicación formal presentó esta carta. Solamente el Twitter. Los venezolanos decentes y que quieren la libertad del Twitter hicieron eco y sí funcionó la presión. Entonces es importante presionar al gobierno interino para que respete a quienes somos los que queremos la libertad, que es la mayoría de los venezolanos, y no anden con chupancia en ningún cargo del servicio exterior ni interior de Venezuela con quienes han sido perseguidores de venezolanos por el simple hecho de pensar distinto. Bueno, estás hablando de que en menos de 48 horas hubo una respuesta, pues hubo esta publicación, esta carta en la cuenta de Instagram, al menos yo la vi, fue ahí, en la mañana de hoy 29 de junio, yo no encontré nada en las redes sobre alguna separación de cargo. Esto apareció después de mediodía. Fíjate, qué interesante. ¿Piensas llevar esto a alguna instancia? Lo de esta señora en esta situación, esto va a quedar allí. Hoy en día esto desde hace 8 años está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en la ONU, está en diversas instituciones internacionales donde no solamente aparece el nombre de Yuraima Reyes, sino de todos los que actuaron de esa manera. Al igual que en el caso de la jueza Fiuni, aparecen todos y cada uno de los violadores de los derechos humanos de la jueza María Lourdes Fiuni. O sea que esto no es nada nuevo, ni hay nada que investigar. Lo que sí me parece una blandenguería es que se le pida que se separe del cargo y luego la embajadora, haciéndose como amiga de la señora, dice que fue que ella se separó por la diatriba. No es una diatriba, es una realidad. Es una violadora de los derechos humanos que sirvió al régimen criminal de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para perseguir a venezolanos que simplemente disentimos de un régimen asesino que hay en Venezuela. Bueno, la embajadora Sabarce hizo una de Poncio Pilato. Ella salvó su voto, ¿no? Bueno, pues se lavó las manos, pero también dejó como que la señora es magnánima y se retiró. No, la información que tengo es que mandaron a que se separara del cargo. Esa es la realidad. Ahora, como asilado político, sé que tienes más de 2 años fuera del país, estás en Estados Unidos. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo va lo que en la actualidad tu situación? Bueno, como solicitante de asilo político en los Estados Unidos por diversas situaciones, entre las cuales está lo que hizo Yuraima Reyes, ¿no?
y otras cosas que ocurrieron en el estado Falcón. Esperando que me llamen a una entrevista, como cualquier ciudadano que esté en un país extranjero, esperando para poder deponer y explicar que efectivamente soy un perseguido político del régimen criminal de Nicolás Maduro. Y por eso es que te digo, esta gente que ha separado familias, que ha mandado a más de 6 millones de personas al exterior, no es un caso personal de José Manuel Leterol, pero pongámonos en el zapato de 6 millones de personas que están en el exterior, pongámonos en la cantidad de venezolanos que hay en Panamá, y tenga que conseguirse con que una persecutora de los venezolanos que querían algo distinto al régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez sea quien le firme, por ejemplo, para homologarle la licencia a esa persona. ¿Es que acaso en Panamá no hay abogados probos, honestos, que estén dispuestos a ejercer ese cargo, que no hayan sido parte del régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez? Claro que los hay. Pero entonces, en esa situación es inaceptable, inaudito, y además de eso, aplaudo a la colectividad venezolana que mediante las redes sociales impulsó la posibilidad de que esta señora sea destituida, y creo que eso hay que hacer con todos aquellos violadores de derechos humanos que pretenden estar en cargos importantes dentro del gobierno interino. Ahí está el director de actuación procesal de la señora Luis Ortega Díaz, Said Mundaraín, en Bogotá, es el rey de la embajada. No es posible. Él era el que emitía las órdenes a los fiscales para que persiguieran, para que dejaran presos, para que imputaran. ¿Por qué está en Bogotá, en la embajada de Venezuela, del gobierno interino, Said Mundaraín, uno de los esbirros de la señora Luis Ortega Díaz, uno de los que ordenaba la persecución y decidía qué fiscal era el que iba a perseguir en cada uno de los casos? Eso es inaudito, es inaceptable. Ahora, habrá gente de la cual tendrá alguna cuenta con el señor Said Mundaraín, que también tiene que iniciar su cruzada para que no estén esos violadores de derechos humanos, para que no estén esos que disfrutaban del boato del poder del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, para que no estén aquellos que tenían un sueldo, pero que su vida personal no compaginaba con el sueldo que tenían, como por ejemplo el caso del señor Said Mundaraín, quien era el jefe de actuación procesal del Ministerio Público regentado por la señora Luis Ortega Díaz, era el que decidía cuál era la actuación que iba a hacer el fiscal. En este caso estoy seguro que quien ordenó, por ejemplo, a Yudaima Reyes, que pidiera que yo cumpliera condena privada de libertad y que fuera suspendida mi profesión de abogado, fue Said Mundaraín, que hoy es el rey de la embajada del gobierno interino en Bogotá. Eso no es posible. No, no es posible, y sería salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Mira, La convive, así. Sí, sí. La cohabitación con quienes destruyeron el país, los venezolanos no la queremos. La gran mayoría de los venezolanos tienen clamor popular de salir del régimen de Nicolás Maduro y erradicar del mundo político y del mundo de la política nacional de Venezuela a todo aquel que hizo daño con el régimen de Nicolás Maduro. No es posible que el presidente Guaidó diga que la única solución para salir del tema de Venezuela o para solucionar el tema de Venezuela sea un gobierno de emergencia nacional paritario. Es decir, mitad los opositores, mitad los que han destruido el país y han generado miseria, hambre, muerte de los venezolanos. Eso es inaceptable también. Aquí la solución es entender de una vez por todas que no podemos solos salir de este régimen criminal, que tenemos una población en Venezuela famélica, destruida, llena de miseria, sin agua, sin luz, sin internet, y que necesitamos ayuda internacional, donde hay una ayuda económica igual o equivalente a la que tiene el régimen criminal, y una ayuda armamenticia igual o equivalente a la que sostiene al régimen criminal de Nicolás Maduro. No untarnos con ellos, no cohabitar con ellos, no generar un contubernio entre quienes dañaron, mataron, robaron, saquearon un país y los que aparentemente quieren la libertad del país. En Venezuela no es nada más sacar a Nicolás Maduro, en Venezuela es sacar del poder a un conglomerado de mafias, de terroristas, de narcotraficantes que están en el poder. Entendamos que Nicolás Maduro en el poder es como tener a Pablo Escobar Gaviria en el poder. No hay una forma con diálogo ni con elecciones. Eso está descartado, y mucho menos inventar o tratar de que se quiebre la cohesión de la Fuerza Armada Nacional, una Fuerza Armada Nacional manipulada con muchísimo dinero por parte del régimen criminal de Nicolás Maduro. Por lo tanto, la forma de salir del régimen no es cohabitando con ellos, es sacarlos a ellos con ayuda internacional y cambiar el sistema, que sea un sistema donde haya propiedad privada, se respete, donde haya Estado de Derecho, que es una de las cosas que acabaron con el caso Fiuni, y ahí empezó la destrucción del Estado de Derecho en Venezuela, y que haya libre mercado. Necesitamos que eso ocurra, no convivir con los secuestradores y los que destruyeron y asesinaron al pueblo venezolano.
José Amalio, déjanos por acá tus redes, tus coordenadas en las redes sociales, de manera que cualquier persona que quiera Claro. o informarte, conectarse contigo, pues pueda acceder a ello. Así es. Bueno, mi Twitter es @joseagraterol y mi Instagram es @joseagraterol igual. Bueno, quiero agradecerte la oportunidad de poder conversar hoy y, bueno, plantear esto que me parece bien interesante, toda la dinámica que giró en el transcurso de unas horas y la respuesta que obtuviste en menos de 48. Bueno, es la salida de una violadora de los derechos humanos. Hubiese preferido que fuese de otra manera, hubiese preferido que hubiese sido destituida y no dejando visos de que pueda regresar a la embajada quien violentó los derechos humanos y sobre la cual recaen innumerables pronunciamientos internacionales que los pueden ver en mi carta solamente apretando el link. Bueno, amigos, los invito a compartir esta entrevista. La vamos a poner en YouTube, en Facebook, aquí en Twitter la pueden compartir y, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Igual, bueno, igual para ti, José Amalio. Que estés Muchas bien. gracias, Juan José, por la oportunidad y siempre a la orden.